Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, Rafael García Villegas. Qué alegría estar contigo en este programa que está lleno de información muy diversa. Y también, hola, saludo con mucho gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, les damos la más cordial bienvenida y nos vamos directo con la información porque tenemos un programa muy cargadito, se está moviendo mucho el ámbito cultural. ¿Y qué te parece algo que estamos reflexionando desde hace varios días? La preservación de las lenguas, y que yo luego hasta por meter el acelerador me trabo, no, las lenguas. Y ahora hay un convenio que compete no solo a México, sino a la UNESCO. A la UNESCO y a todo el mundo. Durante la conferencia matutina que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, se firmó un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y la UNESCO para establecer las bases que permitan impulsar el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Este convenio se firmó en el marco de la visita a México de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, para asistir al evento de alto nivel Construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas, que se inauguró posteriormente en el Complejo Cultural Los Pinos. Es un encuentro internacional que reúne a especialistas con el propósito de establecer un plan de acción a realizarse del año 2022 al 2032, para cuidar el patrimonio cultural que resguardan los 7,000 idiomas que se hablan en el mundo, de los cuales el 20% de ellos pueden desaparecer durante el siglo XXI. Que este decenio brinde la oportunidad de profundizar en la recuperación y fortalecimiento de las lenguas indígenas con acciones de corto, mediano y largo plazo, que incluya la elaboración de políticas, reformas legislativas, programas de cooperación técnica y otras acciones que permitan recuperar, fortalecer, revivir y promover las lenguas indígenas. El primer desafío consiste en preservar la supervivencia de esos pueblos como tales, en particular poner freno a las amenazas que se ciernen sobre ese entorno, ya sea debido al cambio climático o a la sobreexplotación de los recursos naturales por el ser humano. Con ese objetivo hay que promover el multilingüismo en la escuela, porque no se puede aceptar que el 40% de los alumnos no reciban enseñanza en su lengua materna. Transmitir las lenguas significa también valorizar el patrimonio que llevan consigo. Todas estas dimensiones de las lenguas indígenas fueron visibles durante el Año Internacional para las Lenguas Indígenas que la UNESCO se encargó de coordinar. Y en este acuerdo extraordinario que tenemos con una institución en la que resonamos plenamente como es la UNESCO, vamos a estar trabajando de la mano con las comunidades al centro para la preservación del extraordinario patrimonio cultural inmaterial que tenemos en México. Que la humanidad no se empobrezca más. Hagamos todo lo que esté en nuestros recursos, en nuestras manos y en las voluntades nacionales e internacionales para que no muera una lengua más, para que no exista un hablante menos, porque no existe lengua sin pueblo. Noticias 22, Óscar Cortés. Rafa, tenemos más de este asunto porque el Congreso, que lo hemos venido aquí comentando y dando cuenta a ustedes, ya se cierra con esta presencia. Y reflexiones muy interesantes. Vamos a ver a qué llegaron, a qué acuerdos se llegan y cuál es el futuro de las lenguas en riesgo. Con un ritual maya, recibieron en el Salón López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos a los representantes de las lenguas maternas mexicanas e internacionales, que trabajarán hasta el 26 de febrero en el Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo, que surge con el propósito de generar un diálogo que impulse y contribuya a la creación del Plan de Acción del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Aquí circularán las ideas en un diálogo global y local, en el que reflexionaremos sobre cómo era la lengua que heredamos, qué hemos hecho por ella y cómo queremos dejárselas a las nuevas generaciones. Así como visualizar acciones coordinadas en todo el mundo, encaminadas a preservarlas, revitalizarlas y promoverlas para que no se apaguen. Que es una problemática grave, porque la lengua no tiene que hablarse como un elemento lingüístico nada más. Ese ha sido el problema, porque no es un elemento lingüístico.
es el medio por el que nosotros podemos hablar con nuestros apus, ese es el medio por el que nosotros podemos hablar con nuestros ríos, con nuestras selvas, con nuestras montañas. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de lenguas en riesgo, de lenguas indígenas, estamos hablando de justicia social. Estamos hablando... Bueno, esa es una recapitulación de lo que se ha estado comentando dentro del Congreso. Hablar de justicia social también es cuando se habla de lenguas en riesgo. Y ahora sí, lo prometido, la mirada a lo que sucedió después en la clausura de este encuentro. Cumplir con el marco jurídico internacional existente para generar políticas públicas y acciones sociales efectivas. Asegurar el financiamiento de procesos autogestivos a través de la asignación de presupuestos públicos. Generación de modelos innovadores de enseñanza de las lenguas indígenas para restablecer el diálogo intergeneracional, para promover el multilingüismo y la valoración de las lenguas indígenas. Impulsar el uso público, científico, artístico de las lenguas indígenas para aumentar su prestigio en la sociedad en general y para fortalecer el orgullo de hablarlas. De esta manera, la poeta Irma Pineda hizo el balance del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo durante la ceremonia de clausura de este, que también concluyó con la conmemoración del 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Más aún, este balance sirvió para comenzar a trazar el plan de acción para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que iniciará en 2022. Se adelantó un poco esta propuesta ante UNESCO de convertir el Año de las Lenguas Indígenas en un decenio. Es necesario, para profundizar en las políticas públicas, el lograr tener más tiempo y no solamente quedar en una conmemoración de un año que fue muy fructífero y se sembraron semillas, pero falta muchísimo por hacer. El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos nos plantean grandes retos. En el ámbito lingüístico, bajo esta perspectiva, la discusión se centró en dos grandes grupos: las políticas lingüísticas, las políticas públicas, institucionales. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano? ¿Qué están haciendo sus instituciones? ¿De qué manera están atendiendo estos mandatos? La otra vertiente de trabajo fundamental es qué están haciendo los pueblos indígenas por sus lenguas. ¿Qué políticas están emprendiendo? ¿Qué acciones están emprendiendo desde dentro? Durante la clausura también se abordó la preservación de las lenguas indígenas, no solo como bien cultural, sino también como un ejercicio democratizador que garantice la correcta administración de justicia a aquellos mexicanos que no son hablantes del español. Y bueno, para garantizar el derecho al intérprete en estos procedimientos, por ejemplo, penales, pues es una tarea ardua para ubicar a la persona que habla la lengua y aparte el dialecto o la variante, porque hay lenguas que como el mixteco o el ñu sabi tienen 35 variantes o más y entre ellos se logran entender. Entonces es un gran reto para cualquier gobierno. Los derechos culturales son derechos humanos, los derechos lingüísticos son derechos humanos, son derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución de nuestro país. Aquellos lugares en donde encontramos mayor marginación, es un binomio que nos duele, pero es una realidad, son aquellos lugares que mayor riqueza cultural tienen, son los pueblos indígenas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora, bueno, pues inicia con esta firma del convenio, con todo esto que hemos visto, una nueva etapa de protección para las lenguas originarias, que ya también les iremos comentando las acciones que se llevan a cabo. Reconocer esta diversidad, la riqueza y la importancia de preservarlas es parte de la reflexión que viene con estas jornadas. Y en otros temas vamos a viajar a Europa. Allá está muy fuerte también la presencia de México en la Feria de Arte Contemporáneo más importante de España. La 39ª edición de la Feria de Arte Contemporáneo Arco ha abierto sus puertas con más de 200 galerías de 30 países. En esta edición, la obra más cotizada es un Picasso valorado en más de 6 millones de euros. También podemos encontrar series como Zodiac de Ai Weiwei, valorada en 2 millones de dólares. Un año más, la Galería Mexicana Arronis está presente.
en esta ocasión en un proyecto conjunto a la Galería Colombiana 980. Quisimos presentar pues lenguajes distintos. En el caso de Ricardo Rendón es más una escultura que hace alusión a la geometría, al minimalismo, uso de los materiales industriales. Jaime Ávila es un trabajo que habla más sobre cuestiones políticas, sociales, a partir de la historia de las telas hechas en Colombia. Y finalmente la pintura de Omar Rodríguez Graham, que es aborda más temas relacionados con la pintura europea del periodo barroco, la cual él deconstruye y transforma a un lenguaje contemporáneo. En Arco podemos encontrar grandes artistas mexicanos representados por galerías extranjeras, como Gabriel Orozco y Abraham Cruz Villegas. Donc, ce sont des sculptures taillées dans l'obsidienne, qui est une pierre volcanique très fragile qu'on trouve au Mexique. Et Gabriel l'a travaillé selon une combinaison d'inspiration de figures décoratives dans les édifices, les palais précolombiens et son propre travail sur l'évolution et la dinámica du cercle. En la galería madrileña Nieves Fernández podemos encontrar obra del mexicano Morris. El epicentro de su trabajo es en torno a la vida en México, la vida especialmente de las personas más humildes y de las personas con más dificultades sociales y económicas. Entonces casi todo su trabajo se basa en recopilar, recoger, guardar materiales, digamos, que encuentra por la calle, que han sido usados o que son reflejos o rastros de esta vida, y mostrárnoslos. Ana Roldán presentó un proyecto inspirado en Martha Rosberg, donde aborda la contracultura. Me inspiré para hacer este proyecto, que también es acerca de la contracultura, pero un poco más contemporánea. Y tengo varias figuras, que es como la artista femenina, que es algo así como, que se toma algo así como algo marginal, la muerte, el colectivo, como todas esas figuras en el arte que trabajan como contracultura. En la sección destinada a galerías jóvenes, la neoyorquina Próxico presenta la obra de Livia Coronado. Yo creo que el hilo entre todos mis proyectos artísticos es una investigación sobre la calidad de vida, sobre métodos de supervivencia del ser humano, conforme políticas ajenas al individuo que vienen afectando de una manera personal, ¿no? En el caso de este proyecto me interesó el cambio de uso de suelo del rural al suburbano. También en esta edición de Arco podemos encontrar obra de mexicanos como Tania Candiani, Gisae Kenague, José Dávila, Teresa Margolles, Gonzalo Lebrija, Jorge Méndez Blake o Milena Musquiz. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, este encuentro de arte concluye el fin de semana. No sé si nos dé tiempo de viajar a España, Laura, o esperar. ¿Cómo ves? O pujar vía internet por una de estas obras de arte. Pues no, yo creo que mejor nada más de lejitos las vemos. Y a propósito de México y España, ya hace ratito hablábamos de la UNESCO, el legado cultural que compartimos, la Talavera. Efectivamente, qué belleza de esta forma artística, sus procesos artesanales, forman parte ya del patrimonio cultural inmaterial. Los estados mexicanos de Puebla y Tlaxcala y las localidades españolas de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo tienen algo en común. Desde hace varios siglos, en estos sitios existen sendas comunidades de artesanos especializados en la fabricación de cerámica de estilo talaverano. Los conocimientos teóricos y prácticos que requiere esta técnica, así como la manera en la que a su alrededor se establecen identidades regionales, han sido reconocidos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO de manera compartida entre México y España. La declaración de la UNESCO resulta trascendente, ya que por primera vez la lista de la UNESCO reconoce explícitamente el fuerte vínculo cultural que une a América Latina con España y contribuye a impulsar la cooperación internacional en torno al patrimonio. En un mundo y en una época en la que parece que ya no está de moda destacar lo que nos une, estos reconocimientos y estos actos son más necesarios que nunca.
Se trata de la primera técnica artesanal mexicana y la primera manifestación cultural transcontinental de América Latina inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. La entrada, la inscripción a esta lista es muy importante, pero tiene que ir acompañada, desde luego, de un plan de salvaguardia que dé sostenibilidad a los portadores de este patrimonio, que los talleres tengan las condiciones, que tengan las condiciones de comercialización y de preservación de este extraordinario patrimonio. Símbolo identitario de México y España, la cerámica talavera perpetúa un proceso histórico de fabricación, decoración y esmaltado que ha sido practicado desde el siglo XVI. A nombre de todas las artesanas y artesanos de este estado, les agradecemos esta distinción y por favor difundan a todo el mundo que una parte del corazón cultural de la humanidad está hecho de barro y pintado con las formas y colores de Talavera. Gracias a todos. La Talavera también es de ustedes. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Muy bien, bueno, pues vamos a otros asuntos. Rafa, esta mañana se firmó un convenio entre la UNAM y el Senado de la República. Así es, escuchemos al propio doctor Graue platicando de qué va este convenio. Este convenio marco nos permitirá colaborar más estrechamente con el Senado en aquellos estudios que nos soliciten y que den motivo a convenios específicos para poder colaborar de alguna forma desde la universidad a la misión misma que la Constitución le ha dado al Senado. Es también en este convenio marco que se contemplan el que todos aquellos funcionarios públicos y senadores que no hayan concluido sus estudios de grado puedan, a través de este convenio, el que encontremos las formas dentro de nuestra normatividad y planes de estudio para que estos convenios, para que finalmente puedan obtener el grado a través de este convenio. También establece la posibilidad de que aquí se hagan en el Senado estudios de especialidad, maestría, eventualmente doctorado. Quien también estuvo en el Senado fue el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la universidad, quien también se pronunció a propósito de lo que sucede en estos momentos álgidos en la Casa de Estudios. Las razones y los motivos que han originado el malestar, creo que hay razón suficiente para atenderla de manera cabal, estos planteamientos, pero tiene que ser la propia universidad la que encuentre sus soluciones. Bueno, tenemos más información luego de la pausa, Rafa. Ya volvemos. Seguimos muy al pendiente de lo que ocurre en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Allá se encuentra esta noche Güemantzin Rodríguez, a quien saludamos con mucho gusto. Güeman, adelante. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? Así es, estamos en la Feria del Palacio de Minería, todo el equipo de Canal 22 que lleva en este sitio lo que ha durado hasta el momento la feria. Hoy se celebró un pequeño homenaje en las instalaciones del Pabellón del Estado de México, donde está el Fondo Editorial del Estado de México, a Miguel León Portilla, con estos libros que él escribiera para este espacio. Son libros que han sido editados en otros años, pero son de una presencia importante dentro del catálogo del FOE. Está México, el México antiguo en la historia universal, en donde se habla de los usos y costumbres, se habla de la participación de las mujeres, cómo es envejecer en estos espacios de Mesoamérica, la educación, la concepción del arte y de la historia. Otro libro muy bonito también de Miguel León Portilla es Nezahualcóyotl, arquitecto, filósofo y poeta, con una selección de poemas al final, pero también una revisión de diferentes obras de ingeniería y de arquitectura que todavía hoy podemos ver de Nezahualcóyotl, el príncipe poeta. Y para seguir con Miguel León Portilla, vamos ahora a escuchar a Alejandro Cruz Atienza, porque el Colegio Nacional ha editado la obra póstuma de este pensador. Lo entregó el doctor a finales del 2018, en diciembre,
Fueron primeras reuniones en las que nos entregó el manuscrito, 2 carpetas gigantescas llenas de todas las capturas y los textos de esta, es una antología. Y lamentablemente poco después de esa entrega es cuando él enferma y tiene que ser hospitalizado. Y de fue una responsabilidad pues, muy importante y muy delicada a nivel editorial poder sacar esta obra en este diálogo con el autor que no podíamos tener o sostener en el día a día, ¿no? Entonces en esto fue fundamental la ayuda de Juan Carlos López, quien es alguien que fue muy cercano al doctor, que trabajó el libro con él, así como con, desde luego, la hija con Marisa, quien estuvo también muy cerca. Aquí surgió la idea de que fue un libro negro, del color de la obsidiana, que era el color del espejo de Tezcatlipoca, que es este personaje o esta divinidad vinculada al teatro. Entonces es el color, digamos, de la obsidiana, y que es el símbolo de Tezcatlipoca. Y si uno quita esto, tiene una representación colonial de un atrio de una iglesia con las representaciones teatrales, ¿no?, de las danzas de la conquista que se hacen en los pueblos en México aún hoy en día, ¿no? Y luego ya entra uno al libro, que se compone de 10 capítulos, igual como una iconografía, esta sí seleccionada por el propio doctor, y en esta versión les digo bilingüe, y por eso tiene los 2 listones para poder pasar de una versión a otra y poder irlos comparando, ¿no? Obviamente es una historia del teatro de nuestro país, de este origen dramático, dramatúrgico del país, pero también es una historia cultural de México. Bueno, de este que es un libro maravilloso, vamos a este que es muy sencillo, pequeño, un tiraje también limitado. Es uno de los libros que se regalan aquí en la Feria del Libro de Minería. ¿De qué se trata? Bueno, es parte de los programas de divulgación, de lectura, de fomento a la lectura que tiene la UNAM. Estos son estudiantes de la UNAM que están reflexionando a propósito del movimiento estudiantil de 1968, pero no solamente de eso que pasó hace 50 años, cómo eso influye en lo que hoy se vive al interior de la UNAM. Es un proyecto de difusión cultural que involucró a toda la coordinación, y en ese marco el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras lanza un concurso de escritura para los estudiantes de la universidad. A partir de este concurso nos ponemos en contacto con estudiantes de muchas escuelas, de muchas facultades, de muchos planteles, y posteriormente se invita a varias personas que participaron en los concursos a un taller para leer y escribir sobre el movimiento del 68, y de esos textos surge el libro. La diversidad de puntos de vista que nos encontramos discutiendo, creando, editando este texto en aquel entonces aportaba un panorama general de lo que estaba sucediendo en la UNAM en esos momentos y de lo que hasta el momento sigue siendo un asunto caliente. Hay situaciones que no se han resuelto hasta ahora y que merecen toda nuestra atención. Es un espacio para la voz de chicos que, como bien decía Leo, Pedro y los demás, pues no nos tocó a nosotros vivir eso, pero sí nos tocó verlo ahora y decir algo al respecto. Esta es una publicación muy interesante porque frente a lo que está viviendo hoy la UNAM, por supuesto que es muy importante que se tomen cartas en el asunto en términos administrativos, como hemos estado viendo que ocurre en los últimos meses. Pero también la única forma en que las cosas cambien tiene que ver con las personas, con los ciudadanos, en este caso con los alumnos que están en la UNAM. Bueno, continuamos ahora con una recomendación. El próximo sábado, 19 horas, se va a presentar en el Salón Filomeno Mata este libro, Carlos Chimal, y es de ciencia. Es, por así decirlo, es un viaje, es un libro de apuntes de viaje de este escritor, divulgador de la ciencia, cuando se ha encontrado con científicos de diferentes partes del mundo, científicos todos de primer orden. Este libro recoge mis testimonios, los testimonios de personas y el testimonio mismo mío como escritor, como novelista, acerca de qué es el universo, cómo ha sido, cómo será, cómo está siendo ahora. Estas ventanas son precisamente los telescopios, los observatorios. Es una bitácora de viaje, yendo a visitar a todos estos personajes, estos serenos del cosmos. Empieza el libro con Stephen Hawking. Yo platiqué, gracias a una beca del Consejo Británico en la Universidad de Cambridge, con Hawking, pero Hawking no era todavía muy conocido, no había salido en Los Simpson, no era famoso, era conocido un poco en el medio, no estaba en la lista de personajes que yo iba a visitar, pero vivía yo a 2 cuadras del Instituto de Matemáticas Avanzadas
Y de ahí me fui con Martin Rees, que es uno de los grandes astrónomos, cosmólogos. Él hizo la oración fúnebre cuando murió Hawking. Con Carlos Frank, mexicano, que es uno de los grandes también cosmólogos. Luis Felipe Rodríguez, mi queridísimo amigo. La doctora Silvia Torres, que va a presentar este libro de Lo que leo el próximo sábado, 29 a las 7 de la tarde en el Salón Filomeno Mata. La doctora Silvia Torres, que es una de las grandes astrofísicas, también está en el libro. Grandes astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias, del Centro Espacial en la NASA, Bryant, de muchos lados, por supuesto de la UNAM, ¿no? Lord Martin Rees, que es el director del programa del Espacio Profundo de Gran Bretaña, me dijo eso, ¿no? Tenemos que revalorar nuestra postura, nuestra posición en el universo y aceptar, como el mismo Hawking lo decía, que tenemos que regresar a las estrellas, tenemos que colonizar otros planetas. Esa va a ser hacer vida que no esté basada en carbono, quizá basada en silicio, hacer otras especies, jugar con esa imaginación cósmica. Y bueno, ya estamos a punto de despedirnos y nos acompaña aquí Ezra Alcázar, que forma parte del equipo de trabajo del Fondo de Cultura Económica, con el que hemos tenido una comunicación muy grande en diferentes ámbitos, casi siempre literarios. Ezra, siempre es un gusto verte. Pues es muy feliz para mí estar aquí para platicar sobre todo de la colección popular. Este año es el año de la colección popular, una colección mítica del Fondo de Cultura Económica que nació para llevar calidad literaria a precios muy accesibles. Y esa es la idea de esta colección, con nuevos títulos y nuevos géneros que el fondo nunca había tenido. Novela negra, ciencia ficción, testimonio, ¿no? Poesía también dentro de esta misma colección, que son libros que van desde en su refine más pequeño, que cuestan menos de 100 pesos, ¿no? Este es un libro de Diego Ameixeiras, que estuvo aquí en la Feria del Libro, y de novela negra, que va a costar menos de 100 pesos. Y este de Norman Spinrad, un escritor estadounidense clásico de la ciencia ficción y que cuesta menos de 200 pesos. Este es el año de la colección popular, todo el año vamos a estar hablando de ella, así como el año pasado se habló de Vientos del Pueblo, y bueno, pues el sábado se presentará Ensayo también, que está en esta colección con el color como moradito. Esta es un ensayo sobre varias mujeres interesantes como Alexandra Kollontai, Concha Michel, Lilian Hellman, ¿no? Vistas en su participación en los momentos históricos y revolucionarios que le tocaron vivir, de un escritor ecuatoriano que se llama Galo Morawit, ¿no? Que es importante el tema del segundo apellido, ya lo verán en alguno de los ensayos. Entonces, nosotros queremos invitarlos a que lean estos libros que nacieron para ser populares, que nacieron para llegar a toda la gente, a ser muy accesibles, con calidad literaria súper importante, pero para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, que está volviendo y que además fue rediseñada por Rafael López Castro, el diseñador mítico también del Fondo de Cultura Económica. Pues muchas gracias por esta invitación, Ezra. Esta colección ha sido presentada hace unos instantes aquí en el Palacio de Minería y ya está la invitación para que no se pierdan próximo sábado a conocer uno de estos volúmenes. Hay uno que no está integrado y esta también es una de las recomendaciones que personalmente he hecho, Ezra Alcázar, Space Invaders, que dice que está muy buena. No la he leído, vamos a ver, ¿no? Ezra, muchas gracias, nos despedimos desde Minería. Ustedes, un saludo a todos los amigos del 22. Muchas gracias, volvemos Laura, Rafael, con ustedes allá al estudio de Noticias 22. Muchas gracias, Weman, un fuerte abrazo y muy completo este reporte. Muy bien, pues muchas opciones nos está presentando Wemansin y más que todavía siguen a lo largo de este fin de semana. Se antoja este de Space Invaders. Vamos al corte, no sin antes hacerles una invitación para que, terminando ese espacio, sigan con Debate 22. Hoy es Jacaranda Correa quien los espera con temas que siempre son interesantes para reflexionar, para debatir. En este caso, Las Olvidadas, de manera particular, el caso de Brenda, un tema que ha sido también, que ha circulado en la opinión pública y que ha causado mucha polémica. En torno al maltrato a la mujer, y bueno, van a ver qué impactante está esta entrevista, porque bueno, pues se trata, como dices, de un caso emblemático. Hay que poner atención a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Una pausa. Bueno, les tenemos una nueva película del cineasta español Miguel Ángel Tobías. Nos invita a transformar nuestra manera de ver al mundo a través de los sentidos de una mujer excepcional. Nací en Etiopía, en la región de Wolo, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar
Este fin de semana se proyectará en 2 espacios capitalinos la más reciente película del cineasta español Miguel Ángel Tobías. Me llamo Genet narra la trayectoria de vida de una joven sordociega nacida en Etiopía y adoptada por una mujer española que se convirtió en ejemplo universal de perseverancia y dedicación al conseguir su título universitario, siendo la primera persona con esta discapacidad que se recibe en toda Europa. Esta es la historia de Genet Corcuera. Ella llegó. Es verdad, vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo. Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va. He querido ser lo más fiel posible, evidentemente, a lo que es la propia historia real. Y por supuesto que tengo algunas licencias cinematográficas, en realidad no porque falseen nada de lo que sucede, sino por aumentar la posibilidad y la capacidad del espectador de recibir el impacto emocional de lo que realmente ella vivió y sintió. Para hacer el guión estuvimos 1 año y medio trabajando, porque Genet me contaba una vida que ella había sentido, pero ella no había visto ni había oído su vida. Entonces me di cuenta que necesitaba recoger los testimonios de otras 50, 60 personas importantes a lo largo de su vida para que me hicieran el dibujo sonoro y el dibujo visual de lo que había sido su vida, ¿no? Lo que en un inicio sería un documental se transformó en una aventura fílmica que supuso complejos desafíos para Miguel Ángel Tobías. Tan solo el guión tuvo que modificarse sobre la marcha 14 veces antes de tomar su forma definitiva. Un día me senté con ella y le dije: Genet, no va a ser un documental lo que vamos a hacer, vamos a rodar una película y me gustaría que tú fueras la protagonista, que te interpretas a ti misma en la edad adulta. Rodar la película me generó la necesidad de inventarme un lenguaje diferente, una forma de comunicarme con ella que era fascinante. A lo largo de la película, concebida desde el presente y construida a partir de vistazos al pasado, Genet es interpretada por otras 5 mujeres de distintas edades. En una película he metido 7, 8, 10, 15 películas. O sea, ¿esta es la película de una niña discapacitada? Sí. ¿Pero esta es la película de una madre que se sacrifica por su hija? Sí. ¿Pero esto es una película que habla del poder de las mujeres? Sí. ¿Pero esto es una película que habla del poder de la educación? Sí. ¿Pero esto es una película que denuncia la falta de inclusión y la falta de integración de las personas discapacitadas? Sí. Me llamo Genet tendrá 2 funciones gratuitas mañana en el Centro Cultural de España en México y el sábado en el Cinematógrafo del Chopo. Tengo 37 años. Soy maestra. Me llamo Genet. Soy una persona sordociega y quiero vivir. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Tenemos más cine, Rafa. Marquesina, Julio López y una invitación a no separarse de la pantalla de Canal 22. Pues así es, ya es jueves de cine y como ya lo decía mi querido amigo Rafael García Villegas, no se separen de la pantalla de Canal 22 porque este día en punto de las 10:30 de la noche se presenta El Cometa y para hablar de ella está conmigo el director de esta cinta, uno de los directores de esta cinta. Sí, junto con Maris Istach. No nos puedo acompañar, Pepe Will, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí muy agradecido porque el Canal 22 nos brinda este espacio para hablar de un trabajo tan querido para Maris y para mí. Revisábamos los nombres hace rato, estábamos platicando acerca de quién participó en este largometraje y encontrábamos a Diego Luna nada más. Ana Claudia Talancón debutó en la película. Ellos dos todavía no estaban en el Star System, pero nosotros ya los empezamos a incluir ahí en la galaxia. La película tiene un repartazo que incluye a Fernando Rubio, a Manuel Ojeda, Carmen a la Maura. gran Carmen Maura, que es la actriz de Pedro Almodóvar en Lucy, Pepi Bomb y otras chicas del montón. Ella me dijo, Maura, que ella promovió el gran talento de Pedro. Y bueno, fue súper amable con nosotros. Está en la película porque la locura de Marisa no tiene fin y ella dijo, le voy a mandar el guión. Entonces le dije, oye, Maura no nos va a hacer caso, pero sí nos hizo caso. Y 3 meses después estábamos en Madrid hablando con ella.
Y luego se vino acá a grabar al desierto. Claro, a filmar. vino con nosotros y vivió toda la aventura de la película. Gabriel Retes también sale en la película. Gabriel Retes hace el dueño de la carpa, papá de Diego Luna, y que en la película juega el papel de un personaje como pionero del cine mexicano, alguien que aprende a filmar, porque toda la película se basa en que nuestro gran amigo Aurelio de los Reyes hizo en su libro Los orígenes del cine mexicano, reproduce la ruta que llevaban muchas carpas ambulantes teatreras que de pronto empezaron a incluir el cine como un acto más de su espectáculo, porque los enviados Lumière les vendían el proyector, que también era cámara, y algunas películas, y resultó que algunos de esos carperos dijeron, bueno, pues vamos a filmar también, y algunos llegaban a ciertos pueblos, filmaban al pueblo, revelaban la película, y en la noche les pasaban la película. Eso debe haber sido un alucine. Pensando en esa idea, Maris empezó a hacer la investigación sobre quiénes eran los que estaban adentro de la carpa, qué tipo de espectáculo había, qué se bailaba, qué se cantaba. Y por cierto que las carpas estaban en decadencia, porque venía la revolución y estaba muy difícil que se anduvieran moviendo por rutas que estaban levantadas en armas, todo el mundo, ¿no? Y la historia se desarrolla en 1910. En 1910 nosotros alteramos un poquito la verdad histórica porque los hermanos Lumière estuvieron aquí en los alrededores de 1900. Todo el mundo sabe que la primera persona que en México vio una proyección de cine fue Porfirio Díaz en el Castillo de Chapultepec, y eso fue con unos enviados de los Lumière. Nosotros luego vimos que esos enviados Lumière tuvieron la idea de venderle a los carperos. Entonces, pues yo pensé que podría haber por ahí un adolescente aprendiendo el cine. Y luego Marisa dijo, bueno, que tengo una novia, y ahí apareció el personaje de Ana Claudia. es como suceden las cosas, porque digamos que esta película desde entonces tenía como esta conexión con Francia, y la película también tiene todavía una disputa con este país, ¿no? Porque los negativos originales se encuentran todavía en Francia. Lamento decirlo, pero el negativo de la película está secuestrado en un laboratorio en París, por un error de los productores de la película mexicana, y tengo que incluir ahí a mi querido maestro Alfredo Yoscovis, porque él decidió que en lugar de mandar un interpositivo a Francia, mandaron el negativo original, porque aquí había unos liazos financieros en la postproducción de la película, y alegaron que no había dinero para hacer el interpositivo que le tenían que enviar a los franceses. Entonces le enviaron prestado el negativo y aquel se lo guardó. Entonces yo quisiera ahora que se hiciera un esfuerzo para que fuéramos a París, o que les mandáramos decir a aquellos, aquí traigo las direcciones y todos los datos por si quieren que los diga al aire, y es para que nos hagan una copia masterizada y redigitalizada en disco duro, y veamos aquí en México la verdadera calidad del Cometa, que es una película fotografiada por Gabriel Beristain, quien venía de hacer la película Caravaggio, película confirmada como obra maestra del cine inglés, y que cualquiera la puede ver y tiene una gran cualidad artística. Entonces, Diego López era el director del IMCINE. Cuando nosotros metimos el proyecto, después de ganarnos el Fond Sud francés, aquí fuimos aprobados, y Maris pensó que Gabriel era una oportunidad para nosotros, y Gabriel vino amablemente. Estaba haciendo películas en Hollywood y vino con nosotros y armamos un equipaje. Trae algunos recortes también. Sí, claro. A ver, muéstranos algunos. Estamos casi en tiempo, pero... Debut de Ana Claudia Talancón en el Cine Nacional. Vamos a verlo. Aquí está, mira, en el Universal, sábado 2 de enero de 1999. Es que en esa semana se estrenó la película. Aquí está Ana Claudia. Jovencita. Ella tenía 17 años cuando llegó a hacer el casting de la película. Diego tenía 18 años. Claro que él ya tenía experiencia, porque él viene de la televisión, y allá había hecho participaciones en 3 películas, incluido una muy bonita. ¿No? Sí, El hilito de sangre también, de Erwin Neumayer,
donde él hace el personaje que también trazó Eusebio Rubalcaba. Muy bonito personaje adolescente. Entonces Maris hizo este casting. Nosotros estábamos pensando en alguna otra actriz para el papel de la chica, pero Ana Claudia, alguien le dijo que estábamos haciendo el casting y ella fue y se vistió de revolucionaria y llegó con el personaje. A hacer el casting vestida de revolucionaria en 1910. Y pues todos los que estábamos ahí dijimos, 10, la probamos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Pepe Will. Es una gran posibilidad que tu película se vea hoy por la pantalla de Canal 22. No se lo pierdan, 10:30 de la noche. Muchísimas gracias. Y esperaremos tu siguiente proyecto, que ya tiene título. Gracias, sí, se llama Paul Dance, dirige Maris Istach. Yo soy el productor, por si a alguien le interesa hablar conmigo de negocios. Con todo gusto. Pues muchísimas gracias, un placer. Vale, y nosotros gracias. Regresamos con ustedes, Rafa y Laura. Gracias, Julio, gracias, Pepe, bienvenido. Ya está la cita a las 10:30 de la noche en la pantalla de Canal 22, El Cometa. Y antes de irnos a la pausa, ha estado circulando en medios el día de hoy y que ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores de Notimex han ido a votar para ver si se conjura o se reafirma la huelga a la que llamaron desde el 21 de febrero. Los abogados dijeron que tenían que votar. Ahorita, todavía sin datos precisos, los que circulan en las redes, parece que es una mayoría la que vota a favor de que se lleve a cabo esta huelga y ya les mantendremos informados. Pues muchísimas gracias. El programa Alas y Raíces está de fiesta, son 25 años de fomentar la creatividad de las nuevas generaciones. El programa Alas y Raíces, que promueve el cumplimiento de los derechos culturales de la infancia, cumple 25 años de existencia y con motivo de este aniversario realizarán diversas actividades multidisciplinarias y se dará continuidad a propuestas anteriores. Pienso en el festejo que tenemos muy pronto, Pininos en los Pinos, es la segunda edición, me parece genial que los niños estén apropiándose de un espacio al que los mexicanos no teníamos acceso y que ellos ahí desarrollen sus capacidades creativas, ¿no? Que tengan laboratorios creativos, que haya presentaciones de teatro, que puedan aprender a bailar un zapateado, a rapear. Mis Pininos Sabatinos inician el 29 de febrero. Además, se dará continuidad al proyecto Tiempo para Juglar, en el que las niñas, niños y adolescentes se acercan a las diferentes expresiones líricas y musicales, como el son jarocho, el rap y el son huasteco, y con ellos experimentan la composición de versos y rimas en distintas lenguas originarias. Como parte de las actividades de este año, el proyecto tendrá dos vertientes: Tiempo para Juglar en comunidad, que a partir de abril se extenderá a 12 estados, y Tiempo para Juglar en las escuelas. Solemos pensar que los niños se trata solamente de públicos que hay que atender, que hay que entretener, ¿no? Que la cultura para los niños, ellos la reciben pasivamente, que simplemente con ponerles un espectáculo delante estamos cumpliendo, y a veces se nos olvida pues que no solo son sujetos de derecho, por supuesto que lo son, sino que parte de ejercer ese derecho es la participación que ellos tienen en sus comunidades y que se da de manera natural, ¿no? Alrededor de los niños pues está el patrimonio de cada comunidad y ellos son los depositarios de esos saberes, conocimientos, prácticas. El 10% de los mexicanos tiene menos de 5 años. ¿Saben? Tenemos una población muy importante de bebés y lo más probable es que en 4 años ese porcentaje se duplique. Eso nos pone muy de manifiesto cuál es la necesidad de atender a públicos de esa edad en materia de cultura, ¿no? Se estima que se realizarán más de 21,000 actividades que beneficien a más de 1 millón de infantes en 246 municipios. Además, continúan las publicaciones de Alas y Raíces gratuitas, entre las que se encuentran 2 nuevas ediciones: Semillas de Tinta, que reúne postales de niños de la Sierra de Durango con contenido de género, y Luna Sandía, que integra 30 sueños de niños mexicanos de diferentes comunidades. Noticias 22, Karen Rivera. Y para vivir estas actividades solo basta darse una vuelta los sábados al Complejo Cultural Los Pinos. En otros temas, El Puño de Hierro es una de las 3 películas silentes mexicanas que se conservan hasta la fecha. ¿Qué hay de ella?
a partir de la restauración de la película El Puño de Hierro, de 1927, rodada bajo la dirección de Gabriel García Moreno, la Filmoteca de la UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas comisionaron al pianista José María Serralde para generar una partitura que la musicalizara. Es un cine que tiene una fuerte influencia en los años 20 del cine estadounidense, por supuesto, pero no nada más. Conserva, en definitiva, como este espíritu un poquito infantil y juguetón de las vistas del cinematógrafo mexicano. Esos son dos elementos que definitivamente sí tomamos como una inspiración o una suerte de guía estética para construir la partitura. Esperanza Vázquez, durante su investigación, encontró partituras de las familias Villatoro y García Moreno que en parte sirvieron de referencia para la composición. No obstante, también hay cabida para la improvisación. Existió, o sea, no vamos a decirlo hoy, ¿no? Existió definitivamente una metodología, sobre todo en los cines de las grandes industrias, estadounidense particularmente, cine soviético, por ejemplo, el cine alemán, sí tuvieron, italiano, tuvieron grandes compositores que desarrollaron metodologías con sus escasos, recursos técnicos. Hoy literalmente tienes una computadora para sincronizar. Yo mismo estudio estas películas con una guía digital, ¿no? Pero en la época literalmente la metodología se desarrolló de maneras muy caprichosas y distintas. Musicalizar el cine mudo es, en palabras de José María Serralde, una oportunidad de explorar y revitalizar el acto fílmico. Una de las cosas, me parece, que son más fascinantes del cine mudo proyectado en las pantallas contemporáneas es que literalmente es una suerte de espejo a la cultura de todos nosotras y nosotros, ¿no? Lo que está pasando en la pantalla es literalmente que nos estamos mirando y nos estamos confrontando. La proyección del Puño de Hierro, musicalizada por José María Serralde, se llevó a cabo en el Seminario de Cultura Mexicana. Noticias 22, Víctor Gaspar. Silvia Yorguli nos habla del futuro de la migración en América. Uno ve que la migración internacional está en el centro de las noticias, del debate internacional, más por razones negativas que por razones positivas. Pero ¿qué es lo que puede uno esperar del panorama migratorio hacia el futuro? ¿Va a aumentar, va a disminuir, va a cambiar? En realidad, de los fenómenos demográficos, la migración es la que es más incierta y la que es más difícil de medir. ¿Qué es lo que sí sabemos? Sabemos que Sudamérica y toda América Latina en general es un continente con mucha movilidad, que la migración internacional ha aumentado, que si antes Estados Unidos era el principal destino, ha habido una diversificación de migración sudamericana hacia Europa y, por ejemplo, ha habido un gran aumento de la migración entre los países de Sudamérica, por ejemplo, de Paraguay a Argentina, Chile también se ha convertido en un país de destino de otros latinoamericanos, Brasil. Y además vemos que la migración internacional se vuelve una respuesta muy rápida a cambios en los contextos. El mejor ejemplo es Venezuela, que hasta hace una década era uno de los principales países de recepción de migrantes en América Latina y que ahora en un lapso de 3 años se ha convertido en un país de expulsión de migrantes al grado de haber expulsado al 10% de su población en un periodo muy corto. En el caso de Centroamérica es un continente que también está aumentando es una región que también está aumentando en términos de la migración, sobre todo hacia México y hacia Estados Unidos, pero también, por ejemplo, de Nicaragua hacia Costa Rica. Y México, aunque ha bajado la migración, se ha mantenido en un promedio de, entre 120,000 y 140,000 mexicanos que se van cada año. Eso nos hace suponer que América Latina seguirá siendo una región de amplia movilidad. Cuando uno lo ve en términos de Estados Unidos, aunque ha perdido predominancia, sigue siendo el gran magneto para la región. De hecho, las proyecciones de población hacia Estados Unidos asumen que Estados Unidos llegará a tener cerca de 80 millones de migrantes hacia el año 2050. ¿Qué es lo que estas proyecciones hacia el futuro implican? Pues implican que tenemos que empezar a pensar
en cómo aprovechar la migración, cómo sacar más la parte de beneficios asociados a la migración, de anticipar los posibles efectos negativos de la migración y buscar una gestión que favorezca tanto a los países de origen como a los países de destino, y muy probablemente que también agilice este proceso de ida y venida, que es lo que estamos observando en toda América Latina en general. Y ahora conozcamos a los responsables de la invención de la histeria. A finales del siglo XIX, se inauguró en París el Teatro del Gran Guignol, que en su repertorio presentó la cara más terrorífica y sangrienta de la escena melodramática. El humor negro, la farsa erótica y el horror fue la tríada de elementos que utilizó para sacudir las emociones del espectador. Esta propuesta escénica fue el referente estético del director Luis Alcocer para promover el proyecto Gran Guignol Psicotrónico en México, iniciativa que en 2014 estrenó la obra La invención de la histeria y que ahora invita a presenciar su residencia en el Teatro El Milagro. Nosotros realmente no estamos trabajando tal cual sobre el miedo, sino sobre lo siniestro y la ambigüedad emocional que eso puede traer. Es decir, poder estar viendo una escena brutal, violenta, desagradable y al mismo tiempo estarnos riendo de eso. Por ejemplo, esa es una posibilidad que lo siniestro puede dejar aparecer. Estamos volviendo a montar lo que fue nuestra primera obra, La invención de la histeria, y estamos presentando nuestra producción más reciente, el estreno de El juego de mamá. Pero junto con estas dos obras, que son propiamente las obras del grupo, hay 3 artistas invitados más. Itzel Razo con su obra Vilma, Rodrigo Castillo Filomarino con su propuesta Eco y Arturo Serrano con El árbol ahora son algunos de los invitados que integran esta residencia que busca difundir el trabajo del teatro de autor. Yo he querido mostrar sobre todo no solamente la estética con la que trabajamos, sino cómo ha ido transformándose en el tiempo. Y bueno, la idea de la autoría es esencial. Yo pienso que en este momento del teatro, eso es lo que puede hacer que la salida a una sala teatral sea excitante, diferente, que pueda entusiasmar a un espectador, ¿no? La residencia del proyecto Gran Guignol Psicotrónico inicia el 13 de febrero y termina el 1 de marzo. La cartelera puede consultarse en la página elmilagro.org.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, nos vamos y con música. Josh Groban cumple 39 años, un intérprete del crossover, barítono, que lo disfruten, gracias. Buenas noches.